Adelante, Máximo Morini Soto. Déjenme preguntarles algo. Déjenme preguntarles algo. ¿Acaso ven algo mal ahí? Muchos pensarán que está mal escrito a propósito. Bueno, aunque les sorprenda, para mí no. Y es de eso de lo que quiero hablarles. Sobre algo que padezco, una discapacidad llamada dislexia. Pero sobre todo quiero contarles el cómo convivo con ella y por todo lo que tuve que pasar. Pero antes de empezar, ¿alguno sabe qué es la dislexia? La mayoría seguro que ni siquiera escuchó hablar de ella, a pesar de que el 14% de la población mundial la padece. En fin, para darles una idea de qué es la dislexia, al menos en mi caso, es una enfermedad que afecta la escritura, la lectura, entre otras cosas que ahora no recuerdo. ¿Y saben algo? Aunque no lo crean, todos los aquí presentes fuimos disléxicos, ya que se considera que hasta los 6 años todo chico posee esta enfermedad. Y ahí fue donde todo inició para mí, a la edad de 6 años. Antes de eso era un chico normal que no se diferenciaba mucho de los otros chicos, pero lastimosamente eso tuvo que cambiar. Mientras pasaba el tiempo, yo comencé a ver cómo mis compañeros empezaban a hacer cosas que yo no podía, como leer o escribir. Es más, para que se hagan una idea, recuerdo haber estado en mi casa practicando leer con mi mamá y entre lágrimas le decía que no podía, que las letras se me movían. ¿Y ustedes saben cómo reaccionaba ella cuando le decía eso? Ella me decía que lo volviera a intentar, que me esforzara un poco más. Es más, recuerdo, una vez ya sin paciencia, ella me preguntó, ¿me lo estás haciendo a propósito? Pero yo no lo hacía a propósito. Ojalá hubiese sido así. Hubiese sido mucho más fácil. A mi familia le decía eso todo el mundo, que no debía preocuparse, que simplemente me negaba a aprender. Pero mi mamá me conocía muy bien y sabía que yo no era así. Y aunque todo el mundo le dijera que no era algo de lo que debía preocuparse, decidió llegar a hacerme un estudio. Y ahí tuvimos el resultado. Era disléxico. No puedo imaginarme lo mal que se habrán sentido mis padres al saber que no era que yo no quería, era que simplemente yo no podía. Los doctores le dijeron a mi familia que no debía enterarme de esto, ya que podría afectarme muy mal. Sin embargo, ¿saben qué fue lo primero que hicieron mis papás al llegar a casa? Ellos se acercaron a mí y me contaron todo lo que me sucedía. Y con toda la inocencia que habré podido tener a esos 6 años de edad, le pregunté si acaso significaba si no era tonto. Es que imagínense un chico que ve a sus compañeros hacer cosas que él simplemente no puede. Un nene que aunque no fuera directamente, el mundo entero le estaba diciendo que todo su esfuerzo no era suficiente. Mientras tanto, él simplemente se sentía cada vez más inútil. Pero un día llega su madre y le dice que no es su culpa, que hay algo que le está impidiendo progresar, pero que tiene una cura. La enorme felicidad que había sentido en ese momento es inimaginable, pero eso sí, no sería fácil. Tendría que empezar a ir a numerosas terapias casi todos los días. Al principio no era ningún problema, eran fáciles,
pero todo se fue complicando más y más con el tiempo. Estas terapias ocupaban casi todo mi tiempo libre y debido a ello nunca pude jugar mucho con mis amigos o mantenerlos. No solo eso, sino que recuerdo haber tenido una amiga muy cercana que poco a poco se empezó a distanciar de mí. Años más tarde descubrí qué es lo que había pasado. Su familia le había dicho que no se podía acercar a mí, como si lo que yo tuviera fuera una enfermedad contagiosa. En fin, pasó el tiempo y debemos ubicarnos en cuarto de primaria. Para ese momento la situación ya era insostenible. Yo no podía copiar a la velocidad que los profesores dictaban y tampoco entendía nada de lo que copiaba. En fin, un conjunto de problemas que sin saber cómo terminé pasando de año. Sorprendente, ¿no lo creen? El punto es que había que hacer algo y había que hacerlo rápido. Y ahí fue cuando mi magnífica madre vino con una nueva solución. Ella se acercó a mí y me dio una computadora. Y me dijo que esa sería mi carpeta por el resto de mi instancia escolar. Hoy en día, aunque ustedes no lo crean, aquel chico que lloraba cada vez que tenía que leer un libro es un fanático de la lectura. Aquel nene que no podía escribir sueña con ser diseñador gráfico. Aquella persona con dificultades para socializar la sigue teniendo, no hay que engañarnos. Pero a lo que quiero llegar es que todas aquellas cosas que eran más afectadas por mi discapacidad, las cosas que yo más odiaba, son ahora las cosas que más me gustan. Y todo esto fue posible gracias a toda la gente que me ha ayudado. Muchas gracias por escuchar.